hizo otro. Y entonces se sintió escritora, ¿verdad? Ahora nos contarás tú mejor. Estas son un poco cosas que hemos deducido de tu biografía. Y de ahí en adelante, pues ya todo ha sido escribir para contar todo lo que tienes dentro, toda esa necesidad de comunicar. La lista es muy grande y vosotros conocéis mejor que nadie todos esos libros, algunos habéis leído intensamente muchos de ellos. Y además ella me ha pedido que no os aburra con los títulos de todos, o sea que no lo voy a hacer. El caso es que le tenemos aquí para que nos deleite y para poder disfrutar con ella un buen rato. Gracias, Tati, adelante. Orduan, niretzako beto da horrela seitze egiteko, baina, entzuten duzue ondo hor? Oso ondo? Bai? Bestela eskatu. Bestela mikrofonarekin erabiliko dut. Baina eske normalki behar ditut bi esku. Egiteko oso... Orduan ez horrela ezin dut. Bueno, Euskaldun berria naiz, badakizue. Orain dela 40 urte Euskaldun berri honaz, joan nintzen Alkizara euskeraz ikasteko, 17 urtekin edo 18 urtekin, nahiko alferra zen, urte bete hor baserri batean. Baserrikoak ez zekien gaztelaniaz, eta nik ez nekien euskeraz, así que, bueno, eta paitzarekin gramatika. Baina gero, frantzira joan nintzen, Alemaniara eta bar, eskondu nintzen, eta itzutzanean Larrabetsura joan ginen, zeren Larrabetsu, gizona Bilbokoa da, perfektu ezin dugu. Baina nahi genuen herri eskualdun bat guri umeentzako. Eta baita ere etxe zahar bat, historiarekin. Eta baita ere lorategi bat. Eta badozkagu, herri eskualdun bat, etxe zahar bat, eta lorategia. Eta ez dut problemarik hitz egiteko, auzokoekin. ¿Qué hacemos? Ondo, ale, oso ondo. Ya, familia, ondo da. Ama, oso ondo. Hala, dakillo. Baina, itzaldi bat, egiteko, esateko, itzaldi bat, ordu bete, hor buruz hitz egiteko, nahiko zaila da. Zeren, nire nori nork, de penas erabiltzen dut. De penas. Eta sentitzen dut, baina... sentitzen dut, ez dut sentitzen. Gaztelaniaz ere bai, nire hizkuntza da, orduan, baina esto es una demostración para que sepáis que sé. El problema, para los que no habéis entendido, es que una cosa es hablar en la calle y con la familia y con la gente, y otra cosa es dar una charla de 1 hora de memoria. Si me pongo a hablar en euskera y me pongo a pensar que si litzaken, nintziuken, naindikidiken, que no sé, o mila berreuntas, o aitaí, 1483, pues me sale más rápido. Y vosotros os divertiréis más y os entretendréis más escuchándome hablar bien que hablar mal, ¿vale? Bien, entonces empezamos. ¿Me oís? Si no me oís, hacéis así, que esto suele hacer mi madre, y entonces levanto la voz, porque es verdad, he sido nadadora, he sido cantante en 2 coros y he hecho teatro. Así que puedo hablar muy alto sin esforzar la garganta. Desde aquí. Y prefiero. Bien, la charla, los organizadores querían una charla sobre la mujer vasca. La mujer vasca, pues aquí estamos, las mujeres vascas. Aunque hay momentos en que pienso que las mujeres vascas primero no existimos, no estamos en los libros de historia, no estamos en los puestos de poder, ahora un poquito más, pero también las que salen con poder, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Y llegó un momento en que pensé que los hombres vascos se habían reproducido por esporas, porque como la mujer no estaba, ¿y estos cómo se reprodujeron? Lo cual tampoco es demasiado extraño porque un día estaba haciendo mi tortilla de patatas para la cena y estaba escuchando en Radio Euskadi una emisión de la UPV, de los cursos de verano de la universidad. Y entonces daban una charla de un antropólogo.
Ah, pues muy bien, yo con mi tortilla, clac, 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 y el otro hablando. Y de repente le oigo decir, bueno, en realidad, todos los europeos descendemos de 9 hombres que vinieron de África. Habrá querido decir individuos, habrá querido decir personas, pero 9 hombres, bueno. Y sigo yo con mi tortilla, y al cabo de un rato vuelve el tío a insistir. Y dice, porque eran 9 hombres los que vinieron. Estuve a punto de llamar, dice, ¿con quiénes procrearon? ¿Con las cabras? Hombre, es que estemos desaparecidas un poco de respetillo, ¿no? En el caso nuestro, se habla del matriarcado, ya sabéis, típico, ¿no? Vas a Madrid y te dicen, vasca, matriarcado. Y ahí nos ven a todas con un rodillo detrás de la puerta, esperando que vuelva el marido del bus para pegarle en la cabeza. Eso consideran que es el matriarcado. El poder, la mujer vasca puede, manda. ¿Dónde? ¿Dónde puede y dónde manda? Hasta hace recientemente ni ha habido alcaldesas, ni puestos políticos, ni regentas, ni corregidoras, ni jauchas. Bueno, alguna jaucha había, pero pocas. No estábamos. Entonces, ¿dónde está ese poder de la mujer vasca? Pues está de la puerta para adentro. En casa, el hogar, en el hogar. Y ha sido la mujer vasca la que ha transmitido la lengua, la que ha transmitido la tradición, la que ha transmitido lo que somos. Porque seamos francos, chicos, ¿quién habla con el bebé cuando lo tiene en la teta? La madre. ¿Quién habló con los bebés, con las criaturas, cuando estaban en las cuevas? ¿Quiénes fueron los primeros que dijeron las 4 primeras sílabas? Las madres. Las madres. Los hombres estaban cazando conejos. Porque saben que estaban cazando bisontes, como que no, Aquí no. Y conejillo, algún oso, y después jabalí. Y para de contar. Y pescando, y saliendo. ¿Y quién se queda en la cueva? ¿Y quién se queda en la choza? ¿Y quién se queda en el poblado? Pues se quedan las mujeres. Porque tampoco vas a ir a cazar con una criatura colgada de la teta. Eso está clarísimo, ¿no? ¿Y quiénes son los que cuidan a los enfermos? Que también los había en la época prehistórica. Y también los había heridos. Y también los había, pues viejos, ancianos y recién nacidos. ¿Quién los cuidaba? Los hombres no. Los hombres iban a por el sustento, a buscar el ganado, a atender el ganado, a cazar, a pescar. Y las que se quedaban en la cueva eran ellas. Además, ellas, además de estar en la cueva y ocuparse de todo, pues también se ocupaban de las huertas. La agricultura es un invento de la mujer. De la cerámica, para hacer los potes y los cuencos con el barro que se quedaba seco para hacer para la vajilla, vamos. Y también, una cosa que es muy divertida, ahí tenéis las cuevas de Caín, ahí tenéis caballos, búfalos y no sé qué cosas más. Y el pintor de las cuevas, y el pintor de las cuevas. A ver, perdón usted. ¿Por qué pintor y no pintora? ¿Por qué pintor y no pintora? Ah, no sé. Hay prueba, hay demostración, hay firma de que fue un tío el que pintó aquello. Porque hay que tener en cuenta que fueron las mujeres las que utilizaron los tintes, las primeras que utilizaron los tintes, el tinte mineral y el tinte vegetal, para teñir las lanas de las ovejas, para teñir las pieles de los ciervos o de lo que usaran. Eran ellas las que usaban los tintes. Y bueno, si yo estoy con un tinte tintando lana y luego hago la sucia, digo, uy, mira, me ha quedado. No está mal. Es que siempre tendemos a eso. Y también tendemos a pensar en el brujo de la tribu. ¿Qué brujo ni qué narices? La bruja. Venga. Este libro que me salió muy bien, ya justos hablando, es que me vinieron los de Tartalo y me dijeron que querían una novela y les dije que no les tocaba, que les tocaba los de Rey. Entonces, ¿y no puedes escribir algo? Yo, vamos a ver. Y dice, la historia de la mujer vasca en la costa. Y digo, mande. De la mujer, vasca, y en la costa, Digo, si no está. Y lo poco que hay ya lo han sacado, ya lo han publicado historiadores, investigadores, y compañía. Han sacado las 4 cosas que hay sobre las mujeres. Entonces me ocurrió que podía ser una buena forma contar historias. Una historia
vasca, desde Bayona hasta Musi. Una historia en la que fueran las mujeres protagonistas. Buenas, malas, monjas, putas, en fin, de todo. Bastardas, maltratadas, muy queridas y adoradas, jefas, dueñas, gruñonas. En fin, que hubiera un buen ejemplo de lo que somos. Y fui desde tiempo prehistórico hasta... me paré en 1961, que fue cuando yo cumplí 20 años, y cuando Benito Lerchundi sacó su disco Gugazteoga Orgabiltza, que yo no hacía más que oírlo, y dije, pues ahí me paro, ya está. Y esto es lo que ha salido, ¿no? ¿Cómo he hecho esto si no hay historia, me diréis? Si no hay historia, ¿cómo lo has hecho? En realidad hay 3 o 4 historias reales. Las otras me las he inventado, Hay gente que me dice que los novelistas de novela histórica, pseudohistórica, que no somos escritores porque no creamos. ¿Cómo que no creamos? ¿Cómo que no creamos? Pues claro que creamos. Ahora, si yo cojo a un rey y le hago hablar, pues es distinto a si yo creo un personaje y lo meto en mi historia. Y esa historia la sitúo en tal pueblo y en tal lugar y en tal época, y para eso me tengo que documentar, porque yo no sé cómo vivía la gente en el siglo XII o en el XVIII, ni siquiera cuando yo era cría. Pues si quisiera escribir una historia de cuando era cría, pues tendría que documentarme, porque la verdad, no sé cuánto valía la barra de pan. Es así de sencillo. Entonces, ¿cómo he podido hacer algo que muestre cómo eran las mujeres o la sociedad femenina y masculina, que también hay hombres en el libro, claro, solas tampoco estamos? Pues porque hay testamentos, hay leyes, hay contratos matrimoniales, hay juicios, y así vas sacando poco a poco lo que hay y lo plasmas. Es decir, que si por ejemplo en Lekeitio había lucha de bandos entre gamboínos y oñacinos, bien, pues mi personaje es la hija bastarda de uno de ellos, ya está, porque hijos bastardas tenían, así que pues una de ellas. Pero ¿cómo sabes que existió? Seguro. Bien, antes de empezar con la charla, y que conste que yo tengo rollo para largo, después de hacer el libro, pensé, esto necesita una introducción poderosa. Y entonces en la editorial me dijeron, pues podemos pedirle a alguien, y digo, ¿y una porra? Lo hago yo, que para eso es mío. Y me saqué esta introducción, que encuentro que es de las cosas más bonitas que he escrito nunca. Bien. Y dice así. Es una hojica nada más, ¿eh? A ver, ¿cuánto es? Hojica y media. 3 caras, vale. Pero para que veáis lo bien que declamo. Soy mujer y soy vasca, de la costa. No sé cuándo nací, hace mucho sin duda. Mi memoria se enturbia y apenas recuerdo el largo tiempo transcurrido en la cueva donde busqué cobijo junto a los míos. Descendimos siguiendo las aguas de los ríos y construimos nuestras chabolas de madera y barro a orillas de un mar iracundo a veces, siempre hermoso. He sido autrigona, bárdula, caristia, vascona, romana, normanda y también aquitana. He sido viuda y huérfana de pescadores. He visto morir a mis hombres, tragados por esa mar que tanto nos da y tanto nos quita. He cosido redes hasta perder la vista y he limpiado pescado que he puesto en salmuera y en escabeche. He cocido la carne de la ballena para extraer el saín. También he cocido sus huesos y los he raspado y pulido para fabricar agujas y peines, corsés que aprisionan el talle, incluso muebles y vallas. He pasado la vida en los arenales, secando, salando, enfardando el bacalao y en ocasiones trasladándolo en carros hacia el interior. Y he recorrido largas distancias, los pies descalzos, la cesta en la cabeza, para vender el pescado. No he sido marino, ni pescador, no he sido descubridor, aventurero o corsario, pero sí batelera, gabarrera, sirguera, moza de carga y descarga, armadora de barcos y comerciante. He cargado la lana de las ovejas, he hecho hilo en la rueca, tejido la ropa de la casa, cosido la de toda la familia. Tengo sabañones en las manos de lavar en las frías aguas del río. He tendido la ropa al sol, la he encañonado, planchado. Me he ocupado de la huerta, de hacer el pan, ordeñar las vacas, batir la mantequilla, atender el gallinero, elaborar chorizos y morcillas, cocinar y fregar. He sido obrera en las minas y en las fábricas, señora y criada, pobre y rica,
monja, serora, hospitalera, partera, curandera, ferrona, prostituta e incluso bandida. He amado y he sido amada por voluntad propia o simplemente porque el destino así lo ha dispuesto. Me han violado, engañado, repudiado, abandonado, humillado. Aunque, todo hay que decirlo, en ocasiones también yo he sido infiel, egoísta, asesina, autoritaria. He empuñado las armas para defender mi libertad y he matado a mis retoños para que no fueran esclavos antes de darme yo misma la muerte. He visto matar y morir a mis hombres, padres, maridos, hermanos, hijos, en lucha contra el invasor. Yo también estaba allí, peleando, matando y muriendo. Pero asimismo los he visto combatir entre ellos, por el honor malentendido, por poder, por ambición, por nada. Pues poco hay lo suficientemente importante que merezca una vida. A mí me ha tocado enterrarlos y llorar su pérdida. He sido madre y he parido, y fallecido al dar a luz infinitas veces. Me han robado a mis criaturas recién nacidas, otras veces han muerto en mi vientre. Las he criado a menudo sola y he huido con ellas en busca de refugio cuando mi hogar ha sido destruida por las bombas o por el fuego. He sido exiliada y emigrante en tierras cercanas y lejanas y no he vuelto. También he abandonado el lugar que me vio nacer y he venido aquí en busca del pan para mis hijos. He hecho mía esta tierra, pues es el suelo que piso, donde crío mis raíces, donde exhalaré el último aliento. He adorado a la diosa de los antiguos y también a la Madre de Cristo. Me han quemado viva, empozado, descuartizado por ser mujer, por creer y repetir lo aprendido de mi madre, quien a su vez lo aprendió de la suya, por no entender lo que me preguntaban. Me han perseguido por bruja, judía, gitana, pagana, herética, gamboína, oñacina, liberal, carlista, monárquica, republicana, de derechas, de izquierdas, por ser vasca. Me han prohibido estudiar, viajar, amar a otras mujeres, decidir sobre mi cuerpo y sobre mi vida. Millones de veces he contemplado la salida del sol por encima de las montañas y lo he visto ocultarse en la mar. He bailado al son del chisto y el tamboril, he repetido las antiguas leyendas y cantado viejas canciones de cuna. Me he sentado en la silla de la Echecuandre y he visto crecer a mis hijos e hijas, a mis nietos y a mis bisnietos. Los he visto hacerse hombres y mujeres de bien, también de mal, pues la simiente siempre es la misma, pero la raíz sale a veces torcida. He conservado la herencia de los antepasados mientras mis hombres desaparecían en busca de la ballena, embarcados en la aventura o inmersos en guerras ajenas. He mantenido la hacienda familiar, me he ocupado de la casa, de los hijos, los ancianos, los enfermos, las huertas y los animales. He sido arrinconada y alejada de las fuentes del saber y no obstante he transmitido la lengua, la palabra, el aprendizaje no escrito, las creencias, la tradición. He trabajado durante toda mi vida y he preservado y legado lo mejor de mí misma. Continúo aquí, al igual que el roble cuyas raíces se hunden en lo más profundo y que extiende sus ramas hacia el cielo. Soy el comienzo y seré el final. He reído y he llorado, pero ante todo he amado y amo este rincón del mundo, donde vivo y muero. ¡Tararán! Sí, déjalo por aquí, pues es el amor por esta tierra, el amor por... Toma, ya podéis... El amor por este... No te lo lleves muy lejos que luego a lo mejor lo cojo otra vez. El amor por nuestra tierra, el amor que se me ha transmitido, el amor que intento transmitir. Y como los vascos nunca hemos escrito nuestra historia, o no la sabemos, porque nos la han contado otros, gentes de por ahí. Escribieron de nosotros los romanos una línea, escribieron los francos otra línea, los godos, los musulmanes, los castellanos, y nosotros no escribimos nada. Nos han contado lo que éramos, nos han contado cómo éramos, y nosotros, pues vale, pues seríamos así. Los primeros escritores vascos, hombres, fueron curas, así que libros de oraciones y libros religiosos. Y bueno, ahora ya hay un buen movimiento literario en el país y bien, ya parece... Pero oye, que llevamos 20 siglos de retraso. Pero bueno, aquí estamos como la gota china. Bien, hablando de mujeres de la costa, ¿dónde empieza nuestra historia? Pues la historia empieza
hace miles y miles de años. Bueno, mi padre decía que en realidad Adán y Eva hablaban euskera. Decía que no se podía demostrar, pero sí se podía demostrar que no hablaban latín. Con lo cual, oye, mientras no se pueda demostrar, todas las hipótesis son válidas. Bien, pero sabemos que aquí había gente. No hay que llamarles vascos porque no tenemos otro nombre, pero en realidad, pues en realidad serían lo que fueran. Eran gentes que vivían aquí. Porque este pueblo se ha ido alimentando con otros pueblos, ha succionado a otros pueblos. Gentes que han venido de fuera han acabado siendo más vascos que Sabino. Bien, por decir uno. Porque eso sí que lo tenemos. Eso lo tenemos a nuestro favor. Que siendo tan pequeños, siendo un pueblo tan pequeño, en un mundo tan grande, porque mira que somos pequeños. Hice un cálculo el otro día, oye, y todos juntos entramos en Madrid y sobra sitio. Y entonces, ¿por qué no hemos desaparecido? ¿Por qué no hemos desaparecido como desaparecieron todas las tribus y los pueblos que nos rodean? Porque hubo también, Hubo. En la zona de Burgos, en la zona de Cantabria, en la zona de Aragón. Claro que hubo. Tribus con sus idiomas, con sus lenguas, con sus tradiciones, que desaparecieron. ¿Por qué hemos seguido nosotros aquí? Es una cosa absolutamente incomprensible. Ya que vais a hacer jornadas de ciencia, pues preguntarle a alguno. A ver, ¿ha sido posible que un pequeño pueblo resista y resista y resista? Que parece que va a desaparecer y vuelve a aparecer. Pues bien, hablando otra vez del matriarcado, nuestra historia empieza ahí, con una diosa preñada. Esa es nuestra historia. Las diosas madres son las diosas, las primeras creencias del ser humano en todo el mundo, en toda la Tierra. Lo mismo en América, que en África, que en Europa, que en Asia. Las primeras figuras antropomorfas, esta especie de figuras humanoides, son unas figuritas pequeñas que les llaman Venus, con unos grandes pechos, unos grandes vientres, unas grandes vaginas. Son las diosas de la fertilidad. ¿En qué podían creer la gente? ¿En qué podían creer? Porque en realidad las religiones se crean cuando el ser humano se da cuenta de que esto se acaba, ya que vais a tener una charla sobre el tema. ¡Se acaba! Maldita sea, y no queremos. Y sobre todo pensamos, pero bueno, ¿y después qué? Nada, la nada, el agujero negro. No, hombre, tiene que haber algo. Y así es como se empiezan a crear las religiones, porque no es para la vida actual, es para la siguiente vida. Bien, pues la primera creencia humana fue en una diosa madre, porque lo más importante para los antiguos era la continuación, era la fertilización de tierras, de animales y de seres humanos, porque era la única forma de sobrevivir el pueblo, de sobrevivir la tribu. Así que las primeras diosas aquí y en Tegucigalpa fueron diosas madres. Hasta que los dioses padres, y de ahí viene el matriarcado, no es el poder de la mujer, es la creencia en una diosa madre, en contraposición al patriarcado, que es la creencia en un dios padre. Así de sencillo y no hay más vueltas que darle. Solamente que las leyes que rigen a los pueblos dependen si son matriarcales o si son patriarcales. Son muy diferentes. El pater familia, el derecho sobre la vida y la muerte de los miembros del clan o de la familia. Esto aquí jamás se ha dado. Bueno, pues aquí se mantuvo esa creencia en esa diosa madre, a la cual le llamamos Mari, pero que yo le he cambiado el nombre, pues porque sí. Le he cambiado el nombre porque tanto euskera como para saber que Mari no significa absolutamente nada, ya sé. Tenemos a Gaueku, el señor de la noche, Aiseco, el señor del aire, y Argia, la luz de los muertos. Y la diosa más importante de nuestro pequeño parnasillo vasco es Mari, la Marichu. ¿A qué me dices? Según Barandiarán, Mari es la representación de Amalur, Lur, ama. Por lo tanto, esa raíz de ama tendría que estar en el nombre de esa diosa. Si le ponemos una A por delante y decimos Amari, ama Ari, mamari, ama Arida, la que es madre, tiene un significado. ¿Por qué no tendría la A? Hombre, porque se la quitaron. ¿Y por qué se la quitaron? Porque Mari y María son muy parecidas. Y había tal
nosotros fuimos cristianizados muy tardíamente con respecto a todas las tierras que nos rodean, muy tardíamente. Sí, la zona de Gasteiz hacia abajo, La Rioja y tal, y sí, de Iruña para abajo, pero de Iruña y de Gasteiz para arriba, aquí, y se ve, no tenemos románico apenas, no tenemos gótico. ¿Dónde estaban los monasterios? ¿Dónde están las iglesias? Nuestras catedrales son tardísimas, o sea, tarde. Fuimos paganos durante mucho tiempo, y esa adoración a una diosa madre pervivió después de que el cristianismo llegara. Cambiarle a la diosa a Mari por Mari y ponerla a la misma altura que María, dos vírgenes, bueno, la Mari nuestra no es muy virgen, ahora os lo cuento, pero bueno, dos mujeres, madres, porque en realidad a la Virgen María se le adora por ser madre, y nada más. Entonces, bueno, pues le quitamos. Yo vivo en una calle que se llama Andramari, traducido al castellano es calle de Santa María, y sabéis que no es Andramari, no es Santa María, no es Santa María, es Señora Mari. Y eso, en Aramayo, por ejemplo, le llaman así a Mari, a la diosa. Así que le he cambiado el nombre, le he puesto a Mari, y espero que, en fin, que os guste la idea, porque eso de las tradiciones, esto es un nombre, ¿cómo se llama esto? Milenario. ¿Pero qué sabemos si nunca lo hemos escrito? Sí, cuando empezamos a escribirlos, cuando empiezan las leyendas en la Edad Media. Antes no sabemos cómo se le llamaba. Pues bueno, pues a Mari. Esa diosa madre, que a diferencia de cualquier dios del mundo, cualquiera, no crea nada, no crea el cielo, no crea la tierra, no crea el sol, no crea la luna, no crea a los seres humanos, porque ella es la tierra, ella es el cielo, las estrellas, la luna, el sol, los seres humanos, las plantas, los animales. Ella es. No me digáis que no es mucho más bonito eso que y creó. No, es que es. Nuestros antepasados creían en lo que pisaban. No angelitos con alas y con coronitas y arpitas. No, creían en lo que veían. Y lo que veían era la tierra que les alimentaba, la tierra que les cobijaba. Creían en los animales que les daban crías para poder vestir, para poder comer. Y sobre todo creían en ellos mismos, en los seres humanos, que tenían hijos e hijas para seguir adelante. Y ahí empieza nuestro matriarcado famoso, y punto y pelota, o sea, así de claro, ¿eh? La próxima vez que alguien nos diga, oye, el matriarcado vasco, le dices, ya, y punto, se acabó. Bien, ahora bien, también caemos en el tema, ¿cómo os diría yo? No somos perfectas, ni perfectos, por supuesto. Sobre todo mi marido, que es muy desordenado, pero bueno, no somos perfectas. Y tenemos mujeres y hombres buenos y mujeres y hombres malos. Pero somos un todo y nos tenemos que aguantar los unos con los otros. Pero ha habido momentos en nuestra historia que sí que han sido duros para las mujeres. Y esto lo tocaré ahora y luego ya me olvido. Y, por ejemplo, la caza de brujas. La caza de brujas, otro mito vasco. Las brujas vascas tan famosas. ¿Pero qué narices, brujas vascas famosas? ¿De qué? Si nuestras leyendas de brujas son: una bruja bajaba por la chimenea todas las noches y se comía lo que quedaba en la sartén, hasta que el dueño de la casa cogió un palo y le pegó. No, le sacó un ojo, y entonces salió por la chimenea y primero preguntó, ¿y cómo te llamas? Ninineu. Y entonces le pegó, el otro le dio un golpe con un hierro y le sacó un ojo. Entonces salió la sorguín por la chimenea y pegó gritos, y miles de sorguiñas llegaron de todas partes y serpazachenda, nortegin Ninineu. Pues si te lo has hecho a ti misma, te aguantas. Esas son nuestras leyendas. Son leyendas sencillas, son leyendas. Aquí no hay ninguna bruja que se come a un niño. No hay cuentos de Hans y Gretel, no, es que no hay ni uno. Nuestras brujas pues son pues mujeres raras, digamos, ¿no? Como aquella que decía que había una mujer que después de trabajar todo el día con todo lo que hemos contado, que si la casa, que si la comida, que si la huerta, que si los animales, que si la suegra, al final, después cuando todos se habían ido a la cama, se quedaba en la cocina haciendo hilo, o remendando calcetines, o tejiendo jerseys para su familia. Y todas las noches, bueno, de repente empezó a aparecer un gato negro que daba 2 vueltas alrededor de ella y le decía, etxekoak lo egiten, eta zuari egiten. Los de casa durmiendo y tú haciendo hilo.
Y así todas las noches. Hasta que la mujer se quejó al marido. Le dijo, oye, que me viene un gato y todas las noches me viene y no me deja trabajar. Entonces el marido dijo, tranquila, que yo me quedo esta noche. Y el marido se puso la gona, se puso el pañuelico, se puso con todas sus barbas y se puso a hacer hilo. En eso llegó el gato y dio varias vueltas a su alrededor y le dijo, gizona izaten, etariegiten. O sea, siendo hombre haciendo hilo. Y el hombre le contestó, katua izaten, eta itzegiten. Y tú siendo gato hablando, y cogió un hierro y le pegó un golpe. Y al día siguiente la vecina, que era una vieja, pues apareció con el brazo en cabestrillo. Y todos supieron que era el gato que aparecía de noche, pero que nunca más volvió a aparecer. Pues estas son nuestras leyendas de brujas, no hay más, no hay más. Pero se inventan un tinglao a partir del siglo XV. A finales del siglo XV, fíjate tú, 1500. O sea, podía haber perseguido... Bueno, es verdad que los romanos, cuando llegan a estas tierras, pues les llama mucho la atención las agoreras. Las agoreras, porque los romanos eran muy supersticiosos. Los romanos se levantaban y tenían que pisar con el pie derecho el suelo, nunca con el izquierdo, o sea, siempre tenían que salir por la parte de la derecha. Y antes de una batalla sacaban unos pollos de una jaula. ¿Cómo era la historia? Sí, tenían unos pollos y los sacaban de la jaula y les echaban grano. Si comían el grano con mucho apetito, es que iban a ganar la batalla. Y sin embargo, si no se lo comían, pues no iban a ganar. Pero resulta que el que llevaba los pollos, imagino yo, que también, o sea, formas de hacer trampas, pues le empapuzas al pollo a la mañana y cuando le das el grano dice... Pss, o le tienes 2 días sin comer y cuando les abres la jaula, bueno, como locos, ¡ay, que me muero de hambre!, ¿no? O sea que todo... Pero a los romanos les llamó la atención las mujeres agoreras de estas tribus, las que adivinaban el porvenir, aunque no dicen cómo lo adivinaban. Y bueno, ¿por qué no las persiguieron entonces? ¿Por qué no las persiguieron en el siglo VIII, en el X, en el XII, en el XV? No, al XV. En 1500 empieza la caza de brujas. ¿Por qué no persiguen a las brujas gallegas que a ver las haylas? ¿O qué pasa? ¿Que en Huelva no hay brujas? ¿O en Cuenca? ¿O en donde fuera? Solamente aquí hay brujas. Bien, pues todo esto empieza porque un papa que se llama Gregorio IX, hacia 1280 y algo, 84, una cosa así, declaró, no hizo una bula, pero declaró, dijo, como quien dice, dijo que el diablo en persona se aparecía a sus acólitos, a sus discípulos, en forma de gato. Oye, empezaron a matar gatos en Europa, los despellejaron, los ahogaron, los quemaron, los torturaron, vamos, los mataron. Mataron gatos, millones de gatos desaparecieron de Europa. ¿Y qué pasó? Pues que las ratas se multiplicaron y las ratas son las que llevan la pulga causante de la peste negra. Y la peste negra fue la que mató, y las sucesivas pestes, porque hubo otras, la que mató a media Europa, Curiosamente, aquí no llegó la peste negra. No sé lo que hacíais en la zona de Zarauz y así, pero aquí es que no llegó. A lo mejor pues que no teníais turistas, entonces, y bueno, pues no había turistas, porque claro, la peste no aparecía, ¡buah!, de golpe, ¿no? La peste se decía, que hay peste en Barcelona, que hay peste en Zaragoza, que hay peste en Iruña, que llega la peste. Daba tiempo a los curas, a los monasterios, a encerrarse, que tenían pozos de agua, que tenían huerta y animales, se encerraba, y en los monasterios no entraban ni Dios durante los 3 o 4 meses que duraba la peste. Y los nobles, los gauchos, los Aide Nagusi, se metían en sus torres igual, con agua, con vino, con lo que fuera, con trigo, con comida, con animales, y no dejaban entrar a nadie. Y a esos no les tocaba. La gente del común, nosotros, como siempre, pues hombre, tampoco teníamos esas posibilidades y lógicamente esa gente sí se contagió. El caso es que se perdió en algunas zonas media población, en otras 1/4, en otras 3/4. Bueno, fue diferente, pero por ejemplo, pues en la costa vasca pues no hubo. Luego sí hubo una peste bubónica, pero no tuvo tanto. No, una peste bubónica. Sí, la peste negra, la peste bubónica. Bien. Y diréis, ¿no íbamos a hablar de mujeres? Pues ahora vamos. El caso es que en esa época, en Europa, había 3 clases sociales. Los velatore, los que luchan, los que tienen armas y caballo, los nobles.
reyes. Luego venían los oratores, los que rezan por ese pueblo, que los otros defienden, que eran los curas, las monjas y los frailes. Y luego venían los laboratores, que como bien dice la palabra, los que trabajan, y éramos todos. Pero resulta que ni los oratores, ni los velatores, o sea, ni los soldados, ni los religiosos pagaban impuestos. Los que pagaban los impuestos eran los pescadores, los campesinos, los artesanos, el pueblo. Si la mitad del pueblo se había muerto, pues a ver de qué iban a vivir aquellos, que habían salido de la peste, ¿de qué iban a vivir? Y ahí es cuando empieza el tema de las brujas, porque la demografía baja tanto en Europa que no hay gente para cuidar de los campos de los señores, no hay gentes para pagar los impuestos a los señores, y no hay gentes para ir a las guerras de los señores. Y entonces es cuando empieza esa manía de que de una pareja se tiene, vamos, que puede hacer el amor, solo para procrear. Solo para procrear. Hijos, queremos hijos que pagarán, que lucharán, que trabajarán para nosotros. Y hago un inciso, porque eso que he dicho de la Mari, que no es la Virgen María precisamente, cada vez que veáis un día con tormentas, rayos y truenos, sabed, pueblo, que la diosa está folgando, o gozando, o lo que queráis, con su hogar, su amante, en cualquiera de sus cuevas, que tiene 7. Bien, eso es un inciso, sin más. También tuvo hijos, pero bueno, eso ya es otra historia. Bien. Volviendo al tema de las brujas. Empieza una persecución a una parte de la sociedad, que no son la gente rica, sino la gente pobre, en especial las mujeres. También persiguen a hombres, pero en especial a las mujeres, a las parteras, a las curanderas. En una época en la que no hay médicos, es que no hay médicos en el siglo XIII, no hay. En Bilbao, en el XIV, había 2. En Vitoria, que era más grande, pues había 4. En Donosti, pues habría 1. Y en Zarauz, ni uno. ¿Qué quiere decir? Que la gente de Zarauz no se enfermaba, no se hacía una herida, no tenía un accidente, no tenía un mal parto. Pues claro que sí. No le dolían las muelas, la cabeza, las tripas. Pues claro que sí. ¿Y quién les atendía a esas gentes? Pues las parteras, las curanderas, las herboleras, que no habían aprendido el oficio de la noche a la mañana, que es que llevaban miles de años haciendo lo mismo, aprendiendo de los árboles, aprendiendo de las plantas, experimentando. ¡Hoy, que te duele la tripa! Pues mira, prueba esto. ¡Plaf! Se me ha muerto. Vaya, pues no. Esto a la lista de venenos, que también se utilizarán cuando hagan falta. Quiero decir que la experimentación de la medicina popular no es de la noche a la mañana, son siglos de conocimientos y de errores y de éxitos. Oye, las vacas están comiendo esa hierba y después, pues eso, cagao, pero bien cagao. Bueno, pues eso está muy bien para el estreñimiento, vamos a usarlo. Y así digo yo que irían descubriendo poco a poco las virtudes de una vegetación explosiva, generosa, como es la de esta tierra. Porque anda que no hay árboles, plantas y naturaleza. Si algo tenemos, es eso. Vamos, es una preciosidad. Bien. Entonces, se persigue a estas mujeres y se les acusa, y todos sabemos de qué se les acusa, de reunirse en los aquelarres. Uy, en los aquelarres. Aquí también, ¿eh? Todos los pueblos tienen sus brujas, todos los pueblos tienen sus lugares de encuentro de brujerías, donde hacen aquelarres. ¿Pero qué coño de aquelarres ni aquelarres? ¿Aquelarres qué es eso? El juicio de Logroño, el de las famosas brujas de Zugarramurdi, tuvo lugar en 1609-10. Hasta entonces, a las reuniones de brujas se les llamaba eso, reuniones, asambleas, juntas de brujas. Nunca aquelarres, nunca. Cuando vaya Alvarado, un inquisidor de Logroño, va a Zugarramurdi a ver qué pasa con lo de la brujería, que por cierto le ha llamado el abad de Urdax, que es el señor de Zugarramurdi y de Urdax, y que probablemente había tenido follones con sus vasallos,
lleva una lista con 70 preguntas que está ahí, se puede leer, se puede consultar. No aparece la palabra aquelarre ni una sola vez. Que se pregunten cuándo se reúnen en las juntas, que se pregunte dónde se realizan las reuniones, que se pregunte, pero nunca aquelarre. Lo que pasa es que el hombre va allí, el otro le enseña y dice, bueno, pues aquí está la cueva esta que es un agujero, vamos a un túnel, y aquí, pues en este prado, hacen sus bailes y sus orgías. ¿Y cómo se llama? Aquelarre. ¿Y eso qué significa? Prado del macho cabrío. ¡Uy! Ya les he pillado. Y desde entonces aquelarre, porque si hubiesen ido a cualquier otro lado, a Dima, por ejemplo, pues ahora estaríamos hablando de Petralandas. ¿Hacemos una Petralanda? O Akerlanda, si vamos al otro sitio, o tantos nombres que tiene cada lugar de encuentro, ¿no? La gente se reunía, pero no en aquelarre, se reunía porque en algún sitio tenía que reunirse, que nos gustan las gaupasas. ¿Y dónde íbamos a hacerlo? En sitios que no eran de cultivo, en cuevas, porque aquí llueve, o en cruces de caminos, o en campas alto de la montaña donde no hay árboles y no se cultiva. Bien. ¿Y cómo era un aquelarre? Pues mira, ya sé que me salgo de esto, pero es que me encanta contarlo y os lo cuento. Un aquelarre tal y como lo describen los inquisidores. Se juntan todas las brujas y algún brujo, pero el porcentaje es 1 a 20. Y es una de las palabras que hemos dado al diccionario internacional, la de bruja, para nombrar a hombres y a mujeres. Otra que hemos dado al diccionario internacional es calimocho, otra es hayalay y otra es zulo. Mira que les gusta esa palabra, ¿eh? Estaba yo en Granada dando una charla y a la mañana estaba ahí mientras me peinaba, pues tenía puesta la tele para ver las noticias y se ha encontrado un zulo de contrabando de tabaco. Y yo, ¿que se ha encontrado un qué? Bueno, no un zulo, un zulo. Total, se reúnen todos estos y llaman al diablo. ¿Y cómo lo llaman? Es que no tenemos algo que nos digan, bueno, esta es la oración que hay que hacer o esto, porque vamos a probar, a ver si funciona, ¿no? No sabemos. Invocan al diablo y el diablo aparece con 3 cuernos en la frente, oliendo a azufre, terrible, la mitad macho cabrío, la mitad ser humano. En realidad es cabeza de macho cabrío, torso y brazos y esto de hombre, y de la cintura para abajo macho cabrío otra vez. Y entonces todos los reunidos en el aquelarre se acercan a él y le besan el culo. O sea, el macho cabrío, que es enorme y huele a azufre, se da la vuelta, levanta el rabo y ahí van todos a besarle. De ahí la historia de la bruja novata, una chica que quería ser bruja y le dijo a la vieja del pueblo, que era la bruja, que yo también quiero ser bruja. Y digo, bueno, pues te llevo al aquelarre, pero haces lo que hagan todos, ¿eh? Sí. Y ahí en la cola que estaban, y la moza... Y cuando llega y le toca el turno y el cabrón se da la vuelta y levanta el rabo, la chica dice: Jesús Marieta José, ¡oh, guay, pur de siquiñe! Y claro, desaparece el aquelarre, y ahí se queda la pobre y ¿dónde han ido todos, no? O sea, ya veis que son historias como muy sencillas. Bueno, después de eso, lo que hacen es comer un banquete extraordinario. ¿Qué beben? Pues beben sidra o chacolí, porque aquí vino rojo no hay. Bébese de agua, o lo que hay. Comen cebollas, oye, cebollas. Y ese es el banquete de las brujas. Y huesitos de niños, ternerillas de niños recién muertos, sin bautizar, que ahí deben de tener algo especial también, porque nuestras mujeres, por ejemplo, cada vez que el dragón se mueve, el de Arrasate, por ejemplo, se mueve el dragón y hay que darle a una virgen. Y me pregunto yo, ¿veis que sabe distinguir el dragón? Si es virgen o no es virgen, ¿sabe distinto? ¿Qué? Pues en este caso lo mismo. Huesitos de niños sin bautizar, que deben de saber distinto a los bautizados. Y después bailan, pero claro, nuestras danzas, aunque han sido muy retocadas y tal, siempre han sido danzas, y también se comentan en los documentos, pues danzas, las de los hombres, danzas viriles, ¿no? Danzas de espadas, danzas de levantar la pata, danzas de demostrar la fuerza, porque aquí eso de demostrar la fuerza, Ahora que estamos con lo de los catalanes, les admiro, y les admiro por lo siguiente: hacen castillos. Para hacer un castelet de esos, hay que agarrarse bien y no moverse. Y hay que ponerse encima y encima. Y si uno falla, el castelet se cae.
es un trabajo en unión. Nosotros no. A ver quién levanta la piedra más grande. A ver quién tira mejor de la cuerda. A ver quién rompe antes. Bien, pues en ese caso lo mismo. Los bailes también tienen que ver con nuestra forma de ser. Así que son bailes de danza y de movimiento. Y las mujeres, pues... ¡Oh! Austeridad, austeridad. Y encima se quitan las tocas, por favor. Y después, a folgar. A folgar, tú con esa, tú con ese, tú con aquella, tú con aquel, tú con aquella, tú con aquella, dos juntos, dos juntas, dos juntos, tú con aquel, y orgían, y orgían, y orgían, hasta quedar agotados. Y luego, vuelta a bailar, vuelta a comer y vuelve a orgiar. Así hasta que canta el gallo. Lo cual también es una mentira. Porque yo he tenido gallos, hemos tenido gallos en casa. Y eso de que el gallo canta a las 7 es mentira. Canta cuando se le pone en la cresta, a las 11, a las 4, a las 3 de la tarde. Nada de a las 7 de la mañana. Pero bueno, en la tradición el gallo canta a las 7. Y a la vuelta a empezar. Y vuelta a empezar. Y se cuenta, pues eso, que las brujas, contando, porque de las que más se ha escrito ha sido de las de Zugarramurdi, y no fueron las que más mataron, mataron más en otros valles, en otros lugares. Que Graciana de Barrenechea, la reina de la que la re... ¿Qué reina? Si nosotros no somos monárquicos. Pues bueno, la reina de la que la re... baila desnuda a la luz de la luna en lo alto de las montañas navarras. Y te quedas así, a ver, vuélvemela a contar. Graciana de Barrenechea, que tenía 85 años. Madre, abuela, bisabuela y si me apuras, tartarabuela, porque empezaban a parir a los 13 y a los 14, así que a los 64 probablemente tenía 2 o 3 generaciones por detrás, bailando desnuda, en la montaña, ¿bailando qué? ¿El harinarín? ¿Y en Navarra? ¿Que hay que llevar chaqueta incluso en agosto? Hombre, por favor, súperes mujeres. Bien, y volviendo a las mujeres de la costa. Bueno, estamos hablando de la mujer vasca, porque aquí el amigo me pidió mujer de la costa, pero es que somos más. Porque gente de la costa ha ido al interior y gente del interior ha venido a la costa, por lo tanto somos un poco de todo. Bien, hay una historia. En este libro a vosotros os tocó pues una pareja de señoras que vivían juntas, herboleras, durante la peste negra. Esa me la inventé. Pero aquí cerca, en Mutriku, había una historia real que me pareció fantástica. Se dice que la mujer, toda la mujer, y nosotras en particular, pues nada, que no hemos sabido nunca nada, ya sabes, lo de la pata quebrada. La pata quebrada y en casa. ¿Y con la pata quebrada te vas a poner a hacer todas las labores de casa? ¿Con la pata quebrada? ¿Te vas a poner a cocinar? ¿Te vas a poner a fregar? ¿Te vas a poner a ordeñar las vacas y a levantar las patas a la noche? Y una porra. Así que de pata quebrada nada. Pero que no hemos sido alfabetizadas, también es verdad, pero los hombres tampoco. No es ningún misterio. Sin embargo, en el siglo XVI, a finales del XVI, en 1500 también, al mismo tiempo que ocurría lo de cuando empezaba la caza de brujas, en Mutriku había una familia que eran todo mujeres. Era la abuela Brígida de Berriatúa, luego estaba, esa era la bisabuela, luego venía la abuela, la madre y la hija, Isabel de Loviano. O sea, 4 generaciones de mujeres. Y ningún hombre. Se habían matado a los maridos, por lo que se ve. No, pues habían sobrevivido. Resulta que la Brígida, la bisabuela, era una mujer que poseía medio Mutriku, en casas, en barcos, en astilleros, en barcos pesqueros, en barcos comerciales. Era una mujer. Porque una cosa que nos diferencia, y eso sí que es cierto, de los pueblos de los alrededores, de los otros pueblos, es que aquí el fuero ha defendido el derecho de la mujer a heredar en igual condición que el hombre. No hereda el primogénito varón, aunque suele ser la costumbre, pero el fuero no lo contempla así. El fuero contempla que son los padres los que deciden quién es el heredero de la torre o de las caserío o de las tierras, que puede ser el primer hijo, que puede ser el tercer hijo o el quinto hijo o la hija, con la obligación de ocuparse de sus hermanos. Pero aquí no, aquí el varón da... Ahora, que al final se hace costumbre que el chico primero... Pero si el chico primero te sale tonto... Si el chico primero te sale tonto, ¿qué? No. El caso es que esta mujer, Brígida,
decide, bueno, y su hija y su nieta, deciden que la niña, la bisnieta, Isabelita, pues que la van a meter en un convento, pero no para que sea monja, sino para que nadie quiera aprovecharse, porque es la heredera de una fortuna inmensa. Si en Guipúzcoa un hombre rico en esa época, tenía 20 talentos de oro, esta muchacha tenía 60, ella sola. Así que era, vamos, era un, ¿cómo se llama esto? Un partido genial, ¿no? Para que nadie se aproveche de la niña y luego les vengan, que la he dejado preñada y que me caso con ella. Pues no, al convento. Y de vez en cuando las madres y la abuela y la bisabuela le llevan a algún chico o algún hombre pues para que lo vea a través de la rejilla a ver si le gusta. Por lo menos tienen esa deferencia hacia ella. Bueno, a ver si te gusta y tal. Y entre los que le lleva una Ibiacaíz de Azpeitia. Y se gustan, se miran por la rejilla y se gustan. Pero luego la bisabuela se entera que es un segundón que no va a heredar y lo tacha. Para entonces se han escrito cartas, la niña y el chico. ¿Cómo lo han hecho? La chica tiene una tutora, que es una monja, Ana de Urteguía, de Deva. Y entonces, ella escribe una carta, se la da a la monja se la da a su padre en los días de visita, el padre se lo da al padre del chaval, y el padre del chaval se lo da al chaval. Él contesta por el mismo camino, se lo da a su padre al otro padre, el padre a la monja a la chaval. Y quedan en verse, está en el convento de las, ¿de qué serán? Las Agustinas, sí. El Mutrico, el convento que hay. Agustinas, sí, eso he dicho, sí. En el convento de las Agustinas, que entonces estaban muy extramuros, ahora no, pero entonces estaba. Y entonces quedan por verse allí, en las troneras, ¿no? Así por el agujerico, con una antorcha, con la monja a un lado y con el criado del chaval al otro. Y ahí se dan palabra de matrimonio. Y deciden escapar. Esto es una historia real que está documentada, ¿eh? Mira lo que os estoy contando. Total, que deciden escapar y un buen día empiezan a llegar pobres, menesterosos, a la puerta del convento. Y llaman, toc, 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 toc. Sagardoa eta ogia mesedes. O sea, que no piden agua y pan, piden sidra y pan. Y la monja portera, pues, hombre, caridad, pues vale, cierra la puerta, va por la sidra, va por el pan y se lo da. Y al cabo de un minuto, clon, 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 otro. Sagardoa eta ogia mesedes. Bueno, y así empiezan a llegar pobres y la monja portera ya no sabe qué hacer. O sea, va, viene, y en una de esas se deja el portón abierto, se deja la puerta abierta, pero como la monja, la otra, la tutora y la niña están vigilando, en cuanto ven que no ha cerrado la puerta, la chavala coge y se escapa. El chaval le está esperando al otro lado del muro y se largan. Bueno, luego hay toda una historia, porque entonces empiezan a sonar las campanas del convento, salen todos los de Mutriku que se llevan a la joya de Mutriku, que se lo llevan y les persiguen. Pero bueno, el caso es que llegan a Azpeitia y esa noche se conocen bíblicamente en casa de la hermana de él. Pero resulta que la bisabuela dice que de eso nada, que eso ha sido un rapto y que no se puede admitir. Y entonces apela al corregidor, apela al obispo, en fin, apela a todo quien tiene que apelar para que se disuelva el matrimonio. El chaval sale por patas hacia Maule, porque si no, si le pillan lo castran, ¿no? Y la chica se enfrenta con 15 años ante los jueces, que le instan a que pida el divorcio por el rapto, y ella se niega. La bisabuela le amenaza, pues te desheredo, y pues me desheredas, que tengo también la fortuna de mi padre. Y no se divorcia. Dice que ella está casada como es debido y que ama a su marido y que no se va a separar. Y ahí está la documentación. Total, que al final, pues nada, siguen felices y cuando está esperando su segundo hijo, el marido muere y esta chica con 18 o 20 años se queda viuda, se vuelve a Mutriku y nunca más se vuelve a casar y se pasa 60 años atendiendo los negocios de la familia. ¿Y qué hemos aprendido de todo esto? Además de que sea una historia que tiene un final agridulce. Que las mujeres sabían leer y escribir, algunas, no todas, y también los hombres, no todos sabían leer y escribir en el siglo XVI. Que tenían la capacidad de decidir, las mujeres, de tener sus propios negocios, sus barcos, sus casas. Y algo que nos vendría muy bien, que podían casarse con solo darse una palabra de matrimonio ante testigos. No había boda, aquí no había bodas.
No hacía falta un cura, ni hacía falta un juez. Bastaba con que hubiera dos personas que se jurasen amor eterno, lo que fuera, con dos testigos, y estaban casados, y valía para todo, para herencias, para testamentos y para lo que fuere. Luego ya, pues, porque otra de las cosas que hemos tenido hasta muy cercano, porque bueno, dices, joder, estás hablando del siglo XVI, del siglo XV, eso pasó. ¡Ay! Que el mundo es mundo. Que ahí tenéis unas peñas y unos fliches que llevan 60 millones de años, o no sé cuántos. Así que 500 años, como si nada, ¿no? Antes de ayer. Pues en nuestra tierra el matrimonio no existía, lo impuso la Iglesia. Pero aún así, aunque lo impuso la Iglesia, las familias iban a cata como con los melones. Tú y tú a casar, pero luego traéis hijos y después ya hablaremos de casar. O sea, tú y tú juntos, traéis hijos y después hablaremos de casar. Porque si yo tengo un caserío y tengo una hija y la hija va a heredar mi caserío y muere de parto y el marido con el que se ha casado se queda viudo y se casa con otra y se quedan con la casa que ha sido mía y de mi familia a lo largo de generaciones, de eso nada. Primero 3 o 4 hijos, asegurar la descendencia y después ya hablaremos de casar. Pues también era una práctica muy inteligente, ¿no? Muy lógica. Y así vamos desganando y desgranando momentos de la historia y de la historia de las mujeres en esta tierra. Teníamos, por ejemplo, prostitutas, pues claro que las teníamos. En el libro se les toca a los de Donostia. Bueno, ya me dijo una de Donostia que las putas a Rentería y le dije, os ha tocado. Porque en realidad esa historia también es real. Y hablan de una chavala que era del interior, que se queda huérfana y sus hermanos no le dan la parte, la legítima que se llama, no le dan su parte y se tiene que ir a servir a Donostia y se va a servir. Pero no le gusta eso de servir, de andar de criada, y entonces se monta su propio negocio de alcahueta. Un puerto, en los puertos llegan los marinos han estado 5 o 6 meses o los que fueran fuera, los extranjeros ni te cuento, y bueno, vienen con ganas de guerra, y entonces pues hay que atenderles, ¿no? Y para eso están las alcahuetas. Y esta se monta un burdel, bueno, es alcahueta, se dice a las chicas, y se dedica sobre todo a decirles a las pardillas que se acuesten con ese hombre que se va a casar con ellas. Ella ya sabe que no, pero las otras pues quedan como inocentes. Bien, y va otra de la competencia y la denuncia. La denuncia y hay un juicio en el que se le acusa de ser una alcahueta y se le condena a desnudar de la cintura para arriba y a embadurnar con plumas, a emplumar, ¿no? Con brea y con plumas. Y a barrer la plaza, lo que era la entrada de Donostia, a barrer durante 4 horas y después fuera y en 4 años no volver. En el juicio se arma un pitote tremendo con la otra alcahueta a la que le ha denunciado, se ponen las dos a gritarse y después cuando acaba el juicio a esta le acusan a la otra y a la otra también la mandan 4 años fuera. Pero eso existía, no hay por qué rasgarse las vestiduras y pensar que somos, por favor, no me hables de esas cosas, nosotros con lo majas que somos. Aquí hay de todo, majas y no majas. Y como me estás grabando, no voy a contar un ejemplo que me es cercano, no vaya a ser que lo vea. Total. Bien, seguimos con las mujeres. ¿Eran las mujeres capaces de tener negocios, como hemos comentado con Brígida? Pues sí, pues hay otro caso que es real, en Zumaya. En Zumaya hay una viuda y una sobrina. La sobrina, su marido, es capitán de barco. Está por Terranova o por ahí. Pero ha dejado escrito ante notario que su mujer puede hacer con los dineros de ambos, pues lo que le parezca, en el sentido de que se ve que es interesante invertir, pues que invierta. Así que la viuda y la sobrina deciden invertir en un barco y construyen un barco que a lo mejor se hizo aquí en el astillero aquel de Zarauz que era conocido y famoso, y construyen un barco, lo pagan, se lo compran y lo mandan a navegar. Ellas no se suben al barco, pero lo mandan a navegar. Y el comercio y lo que venden y lo que traen y lo que llevan a las Azores, al norte de África, Holanda, Inglaterra, se lo ganan. O sea, se ganan el beneficio, son armadoras. Es que estamos hablando que parece que siempre hemos estado ahí con la azada. Pues sí, también, además. Pero también ha habido mujeres dentro de nuestra historia
que han sido capaces de hacer otras cosas, además de atender sus casas y sus... En fin, lo que hago yo hoy en día, ¿no? Que al fin y al cabo estoy aquí, pero también me ocupo de mi casa, y de mi cocina, y de la comida, y de la ropa, ¿eh? Porque claro, esos escritores que se van por ahí, no, es que me he ido un año a escribir, es que me he retirado a un monasterio a escribir, es que me he ido a un caserío en el Baztán a escribir, y yo me quedo así mirando y les digo, ¿y yo cuándo me voy a ir? No, es que yo les digo en casa, me voy a retirar a un convento a escribir, y me miran así, tú, es que no, ya no razonas, ¿o qué? Bien, me gustaría que hicierais alguna pregunta, sin más, alguna pregunta, venga. Hombre, es para no estar hablando yo solo todo el tiempo, que puedo, pero una preguntilla, solo una pregunta, de algo que os pueda interesar. Sorrás. Venga, una curiosidad. ¿Una curiosidad? ¿No tenéis ninguna curiosidad? Porque yo sigo, ¿eh? Bien. ¿Hay algún documento así de a partir de qué año aquí las mujeres aquí pueden escribir o...? Bueno, vamos a ver. Lo de escribir y leer es una cuestión de las familias. Es una cuestión de las familias. No hay ningún documento que puedan o dejen de poder. Nunca está prohibido. Sí se las ha prohibido a las mujeres ir a la universidad. No al comienzo de las universidades en el siglo XIII, pero posteriormente se les prohibió. Se les permitía a algunas de las altas clases sociales acudir en un rincón. Pero es que aquí no teníamos universidad, o sea que tampoco era ese el tema. Las mujeres aprendieron, las que aprendieron, gente con dinero, gente posiblemente con padre interesado en que su hija no fuera un azote, o porque la quería casar con alguien importante y no iba a mandar a una hija analfabeta, les enseñaban en casa, les enseñaban con maestros particulares a leer y a escribir, por supuesto. Tan es así que, por ejemplo, dentro de lo que es la literatura vasca, las primeras endechas, la primera literatura escrita es femenina. Son las endechas de Emilia de Astur, en las guerras de doñacinos y camboínos en la Rosata. Las primeras endechas, ahora no me acuerdo, pero vamos, no me las sé, me las sabía. Es más, no solo me las sabía, sino que compuse una canción y toqué con toda mi jeta con una guitarra 33. Las endechas de Emilia de Astur. Esas endechas se conservaron, imagino que por la literatura oral, cantadas de boca a oreja, y se conservaron. Y es la primera vez que hay algo, digamos, literario, escrito y conservado, y es de mujeres. Sí que sabían leer, sí que sabían escribir, las que sabían. Pero es que vamos a ver, ¿cuándo empezó la gente a ir a la escuela? ¿Cuándo ha sido obligatoria la educación? Pues este siglo, el siglo pasado. Vamos, a finales del XIX empiezan las escuelas obligadas, pero hasta entonces la gente no aprende, la gente no sabe leer. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, el 80% de nuestra población masculina y femenina era analfabeta. No sabía leer ni escribir. Y estoy hablando del siglo XIX, no estoy hablando de la Edad Media. O sea que... Ahora, siempre ha habido padres, pues un padre notario, un padre médico, un padre que quería que sus hijos fueran más cultos o que aprendieran, pues lo que hemos hecho todos, en nuestra medida, hemos ido mejorando a nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos saben más de lo que sabíamos nosotros, bueno, o no, pero bueno. Pero nosotros sabemos más que nuestros padres y más que nuestros abuelos. La vida ha cambiado, en fin, la gente se va moldando. Pero eso sí que es cierto. Eso está así de claro. Venga, otra preguntita. Me encanta. La imagen que tengo yo es que la mujer vasca es súper religiosa. ¿Estoy en lo cierto? Era. Pero la mujer vasca, vamos a ver, era religiosa. Es que algo que, por ejemplo, la Iglesia Católica, concretamente, que es la que nos toca, que no voy a hablar de los budistas que no nos tocan la Iglesia Católica, se ha olvidado de las mujeres. Y son las mujeres las que la han mantenido, las que la han alentado, las que han enseñado a sus hijos a rezar, las que han dicho todos a misa el domingo, las que han dicho todos a rezar el rosario. Han sido las mujeres. Y las han maltratado, nos han maltratado. Así que no es de extrañar que ahora le digamos un mejor. No. Pero sí, somos religiosas, o
han sido religiosas, las madres han sido religiosas. Y probablemente en la época pagana también lo eran. Y probablemente, ahora que hemos dejado de serlo, pues también seremos religiosas en otro sentido. No tiene por qué ser religión de retos, no, Dios, puede ser. Sí, somos. Somos las que mantenemos, y lo he puesto en mi libro, y por eso estoy tan satisfecha, somos el principio y somos el final. El día que no estemos aquí, desapareceréis, hombres de nuestra tierra. Pues es normal, ¿no? Hace unos años estuve en una Errico taberna, ¿no? En Guernica. Y allí había unas cuantas chavalas pues con el pañuelillo el palestino y tal. Y bueno, hablamos de mujeres, hablamos tal. Y al final, a la hora de las preguntas, una preguntó: ¿y cómo ves a la juventud, a las chicas vascas, a la juventud vasca? Y digo, la veo bien, la veo activa, la veo... porque sí, porque son activos, organizan fiestas, organizan encuentros, se mueven, tal y cual. Y digo, pero bueno, esto que llaman el conflicto vasco desaparecerá en un par de generaciones. Porque no nos dais hijos. Y entonces me dijo la chica: la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Y le digo, y te lo firmo ahora mismo te lo firmo. Pero si no hay hijos, ¿a quién vais a transmitir la lengua? ¿A quién vais a transmitir la historia y las tradiciones de nuestro pueblo? ¿Para qué tanto trabajo si no vamos a tener a quién contárselo? Y se me quedó así. No sé, a lo mejor luego se preñó, no lo sé. Sí, me suele mirar y dice, hombre, estas cosas que dices, pero es que es la verdad. Somos cada vez menos. Hay que tener en cuenta que el Estado español es el país, o el Estado, del mundo mundial, con la demografía más baja del planeta. Y dentro del Estado español estamos nosotros. Y nosotros somos el punto con la demografía más baja del Estado. Por lo tanto, somos el pueblo con la demografía más baja del planeta. Ahora, que en tiempos pasados también pasó lo mismo y volvimos a salir. No lo sé. Más. Venga, animarse, ¿eh? Antes me comentaba algo que ibas a decir de María o no sé qué. Dicho de eso, hablaré luego. ¿Ya has contado? No, he hablado de... No, que María era virgen y nuestra Mari no. Sí, he contado lo de la cueva, los días de tormenta. Para que penséis, cuando hay tormentas y truenos y relámpagos, y vaya, hay dos que lo están pasando bien. Sí. Pues, es que aquí la virginidad nunca ha sido Bueno, fue, pues ya sabéis, el siglo pasado lo ha sido por obligación, pero aquí la virginidad no ha sido nunca una condición. Sí lo era con los jaunchos, pero lo era con los jaunchos porque en realidad, vamos a ver, un matrimonio siempre ha sido un contrato entre dos familias. Pero dos familias pobres no tienen nada que contratar. Dos familias ricas sí tienen alianzas, tierras, caseríos, ganados. El acuerdo entre las familias de los jaunchos era: yo tengo una hija, tú tienes un hijo, los casamos. A las hijas, sobre todo a las niñas, las mandaban a vivir a casa de la suegra, que ya se encargaría ella de que no anduviera por ahí, o al convento, hasta que llegara la edad de matrimoniar, que solía ser los 14 años. Porque no podían arriesgarse los jaunchos y las grandes familias a que la niña les viniera preñada de otro, porque el hijo tenía que ser de. Y eso pues era así. En cambio, todos nuestros jaunchos, pero todos, incluso Ignacio de Loyola, que tanto predicación tiene, también tiene hijos bastardos. Tengo, por lo que se sepa, una hija bastarda. En Tudela o por ahí. Bueno, pero nuestros jaunchos tenían hijos pero a montones, tenían 20, tenían 30. Hubo un jauncho en la zona de Vizcaya, que era el abuelo de Salazar, el de las bienandanzas e fortunas, que tuvo 100 hijos documentados, de los cuales 2 eran legítimos y los otros 98 eran bastardos. Las familias, en Vizcaya, por ejemplo, en Guipúzcoa no lo sé, pero en Vizcaya hubo una época en que había más hijos bastardos que legítimos.
Y a nadie le llamaba la atención, a nadie le llamaba la atención. Era normal, porque el gaucho necesitaba hijos para hacer alianzas contra sus enemigos, para temas de comercio, para emparentar con una familia de navieros o de propietarios de barcos, para luchas, para todo lo demás. Y entonces quería tener hijos. Y lo bueno, entre comillas, si se puede llamar bueno, es que todos eran reconocidos. A todos se les daba el apellido, e incluso a los favoritos se les daban incluso tierras para crear mayorazgos. El padre de Salazar era un hijo bastardo de su abuelo, que el abuelo, le dio una tierra ahí en Musquiz, en Vizcaya, para que hiciera un mayorazgo. O sea que esa parte, pues, parecía todo como muy normal, ¿no? Esa primera novela que escribí, la de la apuesta, y que no publiqué en su momento, La abadesa, pues fue porque me llamó la atención que Fernando el Católico viniera por aquí y dejara preñada a una de Bilbao. ¿Qué me dices? Una de Bilbao. ¿Qué cosas? Pues a la niña le llamaban la Excelenta en Bilbao, porque todo el mundo sabía que era hija del rey y a nadie le llamaba la atención, le parecía de lo más normal. No estaban mal vistos los bastardos. Y ya te digo, los casaban, los unían, y los que sobraban a los conventos. O sea, me sobran 3 niñas, venga, convento. Me sobran 4 chicos, ala, convento. Y se acabó. O de soldados, o ya posteriormente, pues a la América. Venga, ala, largarse para América, que ahí hay que repoblar. Pero era así. Más. Venga, chicos, preguntad. ¿Ha pasado la hora? Es que la historia que nos enseñaron fueron años, o sea, guerras, reyes, papas y algún santo que otro. Y Carlos I de España, Carlos II de España, Carlos III de España, Carlos IV de España, Carlos I de Francia, Carlos II, III, V de Francia, Carlos I, II, III de Inglaterra. Coño, ya está bien con los Carlos, ¿no? O con los que fueran, con los Enriques, los Carlos, los Felipes. Y siempre la historia, cuando abres la historia, es una historia de guerra. Es que la historia es una historia de guerra. No me hablan de la gente, no me hablan de mí, no me hablan de los molinos, no me hablan de los ganaderos, no me hablan de los pescadores, no me hablan de las mujeres que aquí pues empezaron a hacer las conservas ya en la época de los romanos, ya hacían conservas las mujeres de la costa vasca. De esas personas no me habla la historia. Me habla de reyes que no me interesan, de papas que no me interesan, de santos que me interesan todavía menos. Y luego fechas. La batalla de no sé quién, la batalla de no sé cuánto, la conquista de tal, la conquista de cuál, la batalla de qué. A eso no hay quien lo aguante. Y así es como aprenden los chavales en el colegio, ¿no? En las escuelas, así es como aprenden. Es cierto que en un ciclo escolar no da tiempo a contar la historia, porque como te pares en un personaje, pues te puedes estar todo el año con ese personaje. Pero bueno, tal y como se cuenta la historia en este momento, pues aburre. Y por eso, pues, como tenemos que aprender nuestra propia historia, porque no podemos estar hablando siempre de Aitor. Descendemos de Aitor. ¿De quién? De Aitor. Y de Amaya. Os contaré una historia. Fíjate si se puede contar la historia. No suelo ser crítica con mis colegas. Oh, sí, en lo privado. Pero públicamente nunca hablaré mal de un colega. No. Es que soy educadica. Hay un libro, mi marido no me lee las novelas, ¿no? Y está muy bien, porque si me las lee, me va a sacar faltas, y si me saca faltas va a haber follón, ¿eh? Él a lo suyo, que lee cosas de naturaleza y de filosofía, y yo a lo mío, que son las novelas y la historia. Pero me trae libros, me trae muchos libros. Y me trajo un día un libro, que lo miré por detrás, Premio Alfonso X el Sabio de la ciudad de Toledo. Bueno, a ver, histórico, premio de novela histórica. Miro por detrás y pone... ¿cómo es? Los junteros de Arriaga, Álava. A comienzos del siglo IX, los junteros de Arriaga se unen a un incipiente reino de Castilla. Estos se han debido equivocar y en vez de poner la X y el palito así, tendría que haber sido así, y aún así no. Así que...
primero estuve a punto de decir, a la porra con esta porquería. Pero luego dije, no, que mi padre decía, aprende, aprende, y no discutas de lo que no sabes, aprende de lo que sabes. Nos dijo que nos aprendiéramos los 18 puntos de la falange, y le dijimos, ¿qué? Dice, sí, porque si algún día encontréis con uno, y vais a decir, porque sois no sé qué, no sé cuántos, y él os va a decir, no, en nuestro punto 8 dice, y como vosotros no lo sabéis, pues os vais a tener que callar, y no vais a poder decirle, sí, pero en el 9 dice tal cosa, ¿no? Así que si vas a discutir sobre algún tema, aprende primero. Total, ¿qué estaba diciendo? Siglo IX. El cantar de Arriaga. Bien, quito el plástico, me lo pongo a leer, y yo con el cilicio, bla, 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 qué malo, qué malo. ¿Pero quién le ha aconsejado a este tío? Resulta que básicamente la historia es así. La reina toda de Navarra, gran reina, esa sí que fue varonil, como se decía, de la mujer que tenía fuerza y poder, la reina toda de Navarra, que iba a la guerra a caballo. Pues esta mujer tenía una hija que se llamaba Sancha, que la casó con uno que se murió, que la casó con otro que se murió, y al final la casó con Fernán González, primer conde de Castilla. Y como regalo de bodas, le regaló Álava. Pero no se llevaban muy bien la suegra y el yerno. Eso es la novela, ¿eh? Entonces la suegra decide cargarse al yerno. Mandar unos esbirros para que lo maten. Pero en la trama la escucha, en la conversación la oye un fraile alavés. Nada de falso y cortés, ¿eh? Noble y cortés. Pero bueno, le escucha un fraile, en este caso falso. Le escucha y dice, nada, hay que avisar al conde que su suegra lo quiere matar. Y se va con otro fraile a avisar al conde, o sea, se van de Navarra a Álava. En el camino se encuentran con una prostituta, pelirroja para más señas, que se va con ellos. Van corriendo, bueno, todo lo que pueden correr, y llega la noche y se encuentran en un bosque y descansan allí. Y aparece otro fraile, un tercer fraile, el chico este se queda de guarda, ¿no?, de vigía, y entonces aparece otro fraile que le entrega una estupenda y maravillosa, increíble espada, en la empuñadura de la cual está escrito Gaztelua, Jangoikoa eta Gaztelua. Yo digo, Jangoikoa eta Gaztelua, Dios y Castilla, pero por Dios, Castilla todavía no existe en esa época. Bien, siguen adelante los tres fugitivos. Y en eso oyen los cascos, o en fin, se dan cuenta de que los soldados que la reina toda ha mandado a buscarles están próximos. Así que entran en un bosque y como todo el mundo sabe, en todos los bosques hay una ermita. Y como todo el mundo sabe, en esas ermitas hay una mesa de piedra. Y como todo el mundo sabe, si empujas de la piedra, te vas a encontrar con una escalera que baja a... Bueno, pues estos van, mueven la piedra, luego no sé cómo la cierran, tampoco sé cómo se iluminan encerrados, y bajan a una cripta en la que todas las paredes están escritas, no se sabe en qué idioma. Pero resulta que la pelirroja es descendiente de Aitor. Y yo seguía con el cilicio. Lee, Tuti, lee. No suelo marcar mis libros, está todo marcado. Página doblada. Bien, pues sigue la historia, la aventura, le matan a uno, le matan al otro, al fin consiguen que los malvados que van a matar a Fernán González no lo maten, y después de semejante heroicidad, y ahí viene el final. Estamos hablando del siglo, según el escritor, 9. Los junteros de Arriaga, que no existía, las juntas de Arriaga entonces, van y entran, me imagino en Covarrubias o yo que sé dónde estarían, entran a reunirse con los junteros de Castilla al milenario grito, al milenario grito de Gora Euskadi. Y te quedas así, con cara de boba. Y dices, es la pera. A mí me acusan, a veces. Bueno, me dicen muchas cosas, pero en fin, ya a estas edades ya una pasa, ¿no? O respondo o paso, una de dos. Pero me suelen decir que yo no soy escritora. ¿Ah, no? Pues ¿qué hago yo, pues? No, que yo... A ver, que los escritores del género histórico no somos verdaderos escritores,
Porque no inventamos, no creamos. Que no creamos, pues tú no creerás. O no de crear, ¿eh? No de crear. Pero yo, para mí una novela es coger una historia, mis personajes, que les pasa lo que les pase, y situarlos en una época pasada. Eso me obliga a aprender cómo es esa época pasada, cómo vivía la gente, cómo comía, cómo se desplazaba, cuál era la situación social y política y religiosa de ese lugar en ese momento, para que mis personajes pues se puedan mover, porque tendrán que comer, tendrán que hablar, tendrán que moverse, y si no sé, pues no les voy a poner un coche en el siglo XII. Pero todo el mundo tenía caballo, pues no, pues entonces iban andando. ¿Y cuánto se tardaba? Por ejemplo, de Mutrico a Gasteiz, pues hay que hacer un cálculo de kilómetros, y a 20 kilómetros al día, y dices, pues tal, ¿no? Y eso es lo que yo hago. Claro que sí que es cierto que de vez en cuando aparece un personaje real porque estaba ahí, es que estaba ahí, no lo voy a obviar, no, es que si no me van a... Por ejemplo, hay una novela en la que salen los templarios, y me dice uno, ya, te has ajuntado al carro de los templarios. Le digo, no, perdona, es que los templarios estaban en Navarra, ¿sabes? En Puente la Reina, en Garés, había una encomienda templaria. ¿Qué hago? ¿Me la salto? Me la salto, ala. Que no hay que tocar. Sale. Pero en realidad no es así, no es así. Y la historia se puede contar, porque no es historia de datos, fechas y nombres. La historia somos nosotros. La historia somos nosotros, el pueblo, y nuestras vivencias. Somos nosotros los que hemos conseguido que el pueblo, o sea, que nuestro pueblo resista y continúe adelante, asimilando lo que nos viene de fuera, adaptándonos a lo que haya que adaptarse. Somos nosotros. Entonces nosotros somos la historia más importante de este país. Y no Aitor, que por cierto, Villoslada se lo inventó, sacando el nombre de Aita y de Aitona, a Maya, que también se la inventó, y a Magoya, que también se la inventó. Y como me vino uno diciendo, pues yo tengo un nombre antiguo vasco, ¿cómo te llamas, chico? Aitor. Y dije, vale. Digo, ¿para qué le voy a decir a este pobre? ¿Para qué le voy a contar? Es fantástica, la historia es fantástica. Y nuestra historia. Porque, por ejemplo, ¿qué sabemos? No sabemos nada. Siempre nos empezamos a partir de las guerras carlistas. Antes no sabemos nada. Lo de Roncesvalles, mírate tú qué bien, ¿no? Una batalla que ganamos, una. Bien, ¿me puedo hacer propaganda? Bien. El año pasado saqué una novela que se titula Enda. Enda. Mira, os la voy a cantar. La canto otra vez, Imanol. Voy a cantar otra vez, que me apetece. Es que hicimos un book trailer que podéis verlo en el YouTube. Si ponéis en Dalur, veréis un tráiler absolutamente maravilloso, ¿no? Que lo ha hecho mi hijo. No, sí. Y que estamos todos ahí de actores. Uno que sale con pieles y tal en un sillón, en plan jauncho, Ugasaba, es mi marido. Y en fin, que estamos todos. Y entonces Mighty Toads, que es una chavala de Iruña, que es una música extraordinaria, pues ha compuesto la música. Y yo pues le he puesto la letra, con una jeta, porque además la escribí en euskera, con una osadía. Y la canción dice así. Amariren semean labak daude borrokarako presta ta gaueko lo hartutako izakiak bateratzen dira. Egun amai gabe izaten da, baina Enda lurrean. Garaipen oiuak azkenik indartzuak zuten dira. Esa es la canción. ¿Y qué? No. Bien, ¿qué he hecho con esa novela? Bien, hasta el momento muy serio. Que si los reyes de Navarra, que si los judíos, que si las brujas, que si Sancho el Mayor, que si esto, que si otro, que si los carlistas. Y de repente el año pasado se me cruzó el cable. Y dije, vamos a ver, nuestro imaginario, el imaginario actual del mundo, no nuestro, del planeta, ¿no? De internet, las películas, la tele y todo lo demás, es un imaginario anglosajón. ¿Y el nuestro qué, ¿Se va a perder así porque sí? Bien, tenemos
la mayor riqueza mitológica, habitante kilómetro cuadrado, del mundo. No digo que haya otros pueblos que tengan muchos personajes, pero son más grandes. El nuestro, habitante kilómetro cuadrado, tenemos 6 tipos distintos de gigantes. Tártaro, torto, tártalo, ancho, sajón, gentil. 4 tipos distintos de lamias. Lamia, aleilamia, amilamia, laminia cue. Enanos, Ielchu, Inciso, Hipochak, Galzagorriak y Elchuek. Dragones con 1, con 3 y con 7 cabezas. 7 montañas sagradas. ¡Ja! A ver quién da más. Entonces pensé, ¿y por qué no crear un imaginario propio? Los ingleses en el siglo XIII, un señor que se llamaba Monmouth, escribió una historia basándose en leyendas, cosas que se contaban, que se llamó El Grial. Y Arturo, oye, colea, ¿eh? Desde el siglo XII está coleando. Hacen películas, hacen novelas, vuelven a hacer películas, hacen series. Todo el mundo conoce a Ricardo... no, perdona, sí. Ricardo. No, Ricardo Corazón de León, ¿no? Arturo. Ay, por Dios. De Arturo y el Grial, y Arturo y la mesa redonda. Y lo sabemos todos, pero es que todos, los de aquí, los de allá, los de todas partes. ¿Qué sabemos de lo nuestro? No tenemos ni idea. Así que dije, pues ala, hacer una novela recogiendo ese imaginario que hemos tenido. Y pensé, pues me voy a hacer yo también una como El Señor de los Anillos o algo por el estilo. Pero luego pensé, pues ya la han escrito. Familias de gigantes, familias de enanos, Nada, vamos a hacer otra cosa diferente. Y busqué y rebusqué en la enciclopedia Uñamendi, que es un pozo sin fondo, vamos. Mi padre me regaló 3 tomos de la enciclopedia Uñamendi cuando yo tenía 15 años, regalo de cumpleaños. Y pensé, menudo regalo, 3 tomos de una enciclopedia. La he acabado siendo abuela, a mamá. La he usado hasta decir basta. Hay tomos que hasta he estropeado las pastas, o sea, el de tanto sacar y de tanto meter y de tanto usar. Bien, pues busqué y encontré. Las tribus vascas, los autrigones, caristios, bárdulos y vascones de los romanos, sí y no. Porque los romanos, cuando llegaban, decían, ¡ay, qué de gente hay por aquí! Este se llama, nada, todos vascones, todos autrigones, todos astures, que es muy complicado decir cada uno de los nombres. Pero en la enciclopedia vienen los nombres. Iturishoak, Iturioak, Aturoak, Euskoak, Oskoak, Menoscoak, Tarbelac, Iliunac. Es que están esos nombres. Bien, pues he dicho, pues para mí. Así que he cogido las tribus vascas. He situado la historia en el siglo VI. ¿Por qué en el siglo VI? Porque nadie tiene repajolera idea qué pasó en el siglo VI. Y puedo poner lo que se me ponga en el coño. No hay ni una mención a nosotros. Así que puedo hacer lo que me dé la gana. Lo pongo en el VI. ¿Por qué en el VI? Porque en ese momento los francos vienen del norte y los godos suben del sur. Y nosotros estamos en medio. Y nunca logran conquistar esta tierra. Sí conquistan la parte sur de nuestra tierra, sí conquistan la parte norte de nuestra tierra, sí nos quitan un cacho del norte-sur, del este, Bigorra, Bearn, Lérida, todo eso que era nuestro, de aquellos, vamos, de las tribus. Que, por cierto, no tenían ninguna connotación como pueblo, ni como estado, ni como narices. Eran tribus independientes las unas de las otras, pero sí tenían en común la lengua, tenían en común las creencias y tenían en común el enemigo. Punto. Así que se juntaban, peleaban y luego cada uno a su bola. Entonces, en esta historia, que sitúo en el siglo VI, exactamente en el año 581, y os diré por qué, recupero el territorio antiguo que ocupaban las tribus éuskaras. Recupero las tribus, recupero los nombres antiguos. Aitor, Gar, Unmarinium, Hacha, Isei, Delica, Yarisa, Endara. Esos son nombres. Bien, perdón si alguien se llama Aitor, que no tengo nada en contra, Es por poner un ejemplo, Bueno, pues Gorka, igual. Bien, tenemos nombres antiguos preciosísimos. Bien, entonces, recupero los nombres, recupero las tribus,
recupero el territorio, recupero la mitología. Claro, y aparece algún dragón, y aparece algún gentil. Anda, ya, me estás escribiendo un libro para niños. Digo, no sabía yo que la Ilíada fuera un libro para niños. Y en la Ilíada aparecen gigantes, y aparecen trones, y aparecen dragones, o no sé si aparecen, no, me da igual, aparecen. ¿Y qué es para niños? ¿Qué pasa, que lo escribo yo y es para niños, pero lo escribo Homero y no? Pues no. Pero además son las creencias reales de nuestro pueblo en esa época. Los griegos creían en Zeus, en Afrodita, en Hera, les construyeron templos, hicieron la casta sacerdotal, esculpieron estatuas, hicieron procesiones, creían que existían, verdaderamente creían que Zeus estaba ahí en el Olimpo. Y nuestras gentes debieron de creer que también la diosa estaba en sus montañas, con el Sugar, con el Inguma, con todos estos seres de nuestra mitología. Así que aparecen como personajes de una novela. Y finalmente hay historia, porque es real. Solamente que a los francos, cada vez que ponía Franco, me ponía de mala leche. Y dije, esto no, porque además no quería dar pistas, quería que fuera como muy fantasioso. ¿Y qué hice? Pues nada, como los francos eran tribus germanas, y Franco, que es libre en latín, es Frei en alemán, pues los Frei. No, los Frei. Y los godos, ellos mismos no se llamaban godos, se llamaban gauta. Gautas porque adoraban a un dios que se llamaba Gauta. Entonces todavía había que hacer alguna mención a los romanos, porque también anduvieron por aquí, y aunque no se habla de aquellos ejércitos, tal, pues dije, pues Gandor, ¿no? Baje, ala, pues iban con los cascos y el ala. Así te creas una historia. Pero lo más importante era el final. Hay una batalla, y en las batallas de ese tipo de novelas ganan los buenos. Ganamos los buenos. Así que le dije a mi hijo, oye, necesito una batalla. Dice, Roncesvalles, o Reaga. Digo, que no, que Reaga es 200 años más tarde. No me vale. Pues invéntatela, Asmatu, ama, Asmatu. Va, Asmatu Kodot. ¡Qué remedio! Y buscando en la enciclopedia encontré una frase absolutamente magnífica, escrita por un cronista franco 200 años después de los hechos. O sea, en la época de Roncesvalles, este cronista escribe de esa otra batalla que hubo en el año 581. Y menciona la palabra Vasconia, pero en el 581 no existe Vasconia. En el 786 sí existe, pero en el 581 no. Y como este es cronista del siglo IX, pues escribe. Y el general Bladaste del rey Gontrán de los francos bajó a Vasconia y su ejército fue destrozado y desperdigado. ¡Hemos ganado 2 batallas en nuestra historia! Y yo he recuperado una de ellas. Así que... zuen presentziagatik posten naiz hemen zarautzen egotea eta mi esker berriz, mi esker nire liburuak irakurtzea.